Son las 4:13 de la tarde. Los invitamos también a que sigan nuestra cuenta oficial de Twitter, @Andy_Colombia, y que puedan participar también sobre lo que hemos visto y lo que vamos a ver con el numeral Foro Salud Andy y numeral Foro Farma Andy. De esta manera vamos a ir avanzando y concluyendo además esta jornada del día de hoy con la conferencia Gestión de INVIMA, Avances y Retos. Esto a cargo de Julio César Aldana Bula, director general del INVIMA. Adelante, doctor Aldana. Muy buenas tardes. Quiero dar un saludo muy especial a todos los miembros de la ANDI, a todas las personas que asisten a este foro, a este importante foro, que creo que es un espacio de mucha utilidad y creo que en este momento particularmente cobra mayor importancia en estos momentos de pandemia, esta pandemia que azota al mundo y que azota a Colombia. Quizás las pandemias en toda la historia de la humanidad, las epidemias, las diferentes epidemias que han existido, han traído mucha tristeza, mucha desolación, luto, pero también han traído muchos retos en lo académico, en lo tecnológico, en lo científico. Y por supuesto la pandemia por COVID-19 no es la excepción. Y tenemos un ejemplo grandísimo de la respuesta a esos retos, que es la generación tan rápida que ha tenido la industria de la investigación y el desarrollo de una vacuna para COVID-19 en las diferentes vertientes que hoy existen, en las diferentes modalidades de las tecnologías que utilizan, desde las más clásicas hasta las más modernas como la tecnología del RNA mensajero. De tal manera que hoy quiero empezar con un mensaje muy claro en este foro, agradeciendo obviamente a la ANDI, a todos sus directivos, a los organizadores, la oportunidad que hayan tenido la generosidad de permitir que el INVIMA y que yo como director de la entidad hoy intervenga en este espacio tan importante. Mi mensaje claro es: hay un consenso en la comunidad científica internacional. No hay medida diferente al autocuidado, a la disciplina social y a la vacuna para contener el azote de esta pandemia. De tal manera que, de una forma muy sentida, porque es que además he vivido en carne propia las consecuencias de esta enfermedad de historia natural, de comportamiento desconocido además, el mensaje tiene que ser muy claro: hay que vacunarse. En buena hora, la ANDI, el doctor Bruce McMaster, quien lideró todo esto, a quien les mando también un saludo muy especial y mi agradecimiento por este espacio, en buena hora lideró este proceso de que los privados, como se conoce en el argot, coadyuven en el Plan Nacional de Vacunación. Quisiera de manera muy corta, entonces, después de esta introducción, referirme a algunos aspectos que considero que son fundamentales de la agencia sanitaria, del INVIMA, que indudablemente tiene un papel muy importante en toda esta coyuntura que nosotros estamos viviendo en el país y obviamente también en el mundo, como lo dije anteriormente. Referirme a algunos aspectos importantes de la entidad, si me permiten compartir la presentación, y no puedo desde acá manejar Sí, no puedo pasar las diapositivas, qué pena, perdónenme un segundito. Denme un segundo, ya. Ya. Muchas gracias. Ok, entonces, todo esto, como yo decía anteriormente, se restringe a lo que tiene que ver con los avances en las tecnologías médicas en el marco de la emergencia sanitaria generada por COVID-19. Creo que es lo más importante, lo más relevante que hoy nosotros podemos tocar, el tópico más importante que podemos tocar en esta presentación. Y quisiera iniciar con algo que parece de perogrullo, pero que yo considero que es muy importante recordar a todos los asistentes, a todas las personas que nos están escuchando en este momento. Y es que el INVIMA es una entidad, una agencia sanitaria de referencia regional, entre otras cosas, que no hace otra cosa diferente a ejecutar unas normas que se definen, que elabora y que expide el órgano rector, que es el Ministerio de Salud. Y nosotros como institución no hacemos sino ejecutar esas normas, tomamos las decisiones obviamente en lo que tiene que ver con las medidas sanitarias, autorizamos comercialización a través de la figura del registro sanitario, certificamos fábricas, importadores
y obviamente una labor muy importante que además ha cobrado una vigencia muy relevante en estos momentos, por ejemplo, cuando estamos utilizando vacunas que están en fase 3 de investigación, que es la vigilancia post-comercialización. En el caso de las vacunas y en el caso de los medicamentos, a través de unos programas muy importantes de farmacovigilancia, en donde el INVIMA tiene un papel preponderante, que si bien están a nivel mundial bajo la rectoría de la Organización Mundial de la Salud, Colombia, a través de su agencia sanitaria, tiene un protagonismo en ese escenario. De hecho, hemos sido, por ejemplo, sedes de congresos mundiales, como sucedió en el año 2019, y es un programa que está muy articulado en nuestro país. Dicho eso, esa vigilancia sanitaria que se hace muchas veces difiere dependiendo de los productos que se estén utilizando. Por ejemplo, en el caso de los dispositivos, nosotros tenemos una vigilancia en lo que tiene que ver en la parte de la innovación, del desarrollo, de la investigación, pero también en la fabricación, en lo que tiene que ver con la importación y en la certificación de las capacidades de almacenamiento y de adecuación. Obviamente, luego esa vigilancia sanitaria pasa al tema de la autorización de la comercialización a través del registro sanitario y nuevamente una figura que es muy parecida a la de la farmacovigilancia, donde Colombia también tiene reconocimientos internacionales y tiene obviamente una gran experiencia, que es la tecnovigilancia, la vigilancia postmercado, que en este momento también es de mucha importancia en el medio, en ese escenario que estamos viviendo de la pandemia. De hecho, en Colombia hoy existe un decreto que es el 1148 del 2020, que reza que los dispositivos médicos, los equipos biomédicos y efectivos de diagnósticos in vitro no podrán declararse como vitales no disponibles, una figura que nosotros utilizamos por encontrarse en fase de experimentación, investigación y prototipo. Pero todo el resto de elementos que se declaran como vitales no disponibles tienen que ser objetos de esa vigilancia, y los dispositivos médicos no están exentos de ellas a través de esas figuras que es la tecnovigilancia. Cuando nosotros declaramos un producto como vital no disponible, que fue una tarea muy grande a la que se dedicó el INVIMA de la mano con el Ministerio de la Salud en los inicios de esta pandemia, por allá el año pasado, en los meses de enero y febrero, definiendo un universo de productos que se consideraron muy sensibles en el manejo de la pandemia, como por ejemplo los elementos de protección personal, algunos dispositivos médicos, como los ventiladores mecánicos, medicamentos a los cuales me voy a referir más adelante. Esos medicamentos vitales, esos productos vitales no disponibles, obviamente están exentos de esa parte de la vigilancia sanitaria, de lo que tiene que ver con la fabricación, con la importación y del registro sanitario, pero eso no quiere decir que la agencia no esté vigilando muy cuidadosamente, aunque se aligeren los requisitos, que ellos den garantías en materia sanitaria. Esto está establecido a través también de una norma que ha definido el Ministerio de Salud. Fue así como 174 dispositivos médicos y reactivos de diagnóstico in vitro se declararon como vitales no disponibles. En el medio de la pandemia, ustedes escucharon cómo entraron las famosas pruebas PCR, las llamadas pruebas rápidas, y todo ese universo también de elementos que fueron necesarios para afrontar la pandemia en su principio y que siguen siendo importantes en la aproximación que nosotros hacemos del diagnóstico de la enfermedad. En lo que tiene que ver con medicamentos puntualmente, obviamente también hubo un esfuerzo grandísimo allí para definir ese universo de productos. Y allí quiero detenerme 2 minutos para referirme al esfuerzo que se hizo, por ejemplo, con 56 moléculas que se declararon como vitales no disponibles. Esas moléculas que fueron declaradas como vitales no disponibles y que casi todas pertenecen al grupo de moléculas que son utilizadas en los cuidados críticos. Me estoy refiriendo a los anestésicos, a los relajantes musculares, a los hipnóticos, al mismo oxígeno y otros productos más. Son moléculas que hoy pueden ingresar al país, pueden importarse o pueden fabricarse en unas condiciones que dan garantías en materia sanitaria, pero que también gozan de unos
trámites, digamos así, dentro de la institución que son mucho más ágiles. Repito, no solamente para la importación, sino también para la fabricación. En la entidad se han creado canales para examinar esos trámites de una manera muy rápida. Decía anteriormente que dentro de ese listado, como ustedes lo ven en la diapositiva, no solamente están medicamentos que se utilizan en las unidades de cuidados críticos, de cuidados intensivos, que sino también están, por ejemplo, antisépticos, desinfectantes de uso externo y todos aquellos medicamentos que pueden llegar a ser considerados como de mucha utilidad en el manejo del COVID-19. Un tema muy importante y que nosotros vimos que allí podría ayudar fue apalancarnos en algo muy importante sobre lo cual ha venido trabajando la entidad, que es la transformación digital, y que nos ha permitido a nosotros, entre otras, por ejemplo, hacer las visitas de certificaciones de buenas prácticas de manufactura de manera virtual o de manera mixta, no solamente lo que tiene que ver con BPM, sino también con buenas prácticas de elaboración, de BPC, en medicamentos. Esto ha facilitado y ha aligerado un poco los trámites para que esos medicamentos, en ese escenario mundial que hay hoy de tanta dificultad, el escenario no es difícil solamente con el tema de vacunas. Ustedes, que lo conocen mejor que yo, el escenario hoy es difícil en la oferta de materias primas, y nosotros, los países, no solamente Colombia, los países desarrollados, los países en vías de desarrollo, todos están abocados a fenómenos de desabastecimiento, que yo creo que estas medidas de alguna manera también han sido muy importantes para mitigar ese riesgo de que Colombia se vea en un momento dado desabastecida totalmente de productos tan importantes como, por ejemplo, los productos, los anestésicos, los relajantes musculares, los hipnóticos, etcétera, etcétera. Ese fue el propósito, en eso estamos trabajando muy de la mano con el Ministerio de la Salud, analizando cómo es el comportamiento del abastecimiento para que en la medida de lo posible, porque no ha sido fácil también para el Ministerio de Salud, se puedan definir políticas en materia de salud pública que mitigue ese riesgo. Estas son unas diapositivas solamente para que podamos mirar nosotros cómo se ha incrementado el trabajo del INVIMA, que es un tema muy importante también ahí señalar. En el medio de esta pandemia, en el 2019 nosotros teníamos 16 visitas, por ejemplo, de certificaciones para este tema de tapabocas, por ejemplo, que se incrementaron en casi que a un 606%. Y eso que hay establecimientos que en virtud de la norma incluso no han sido visitados y que están en ese plan de vigilancia post comercialización. La Comisión Revisora de Dispositivos Médicos, por ejemplo, que tenía 11 sesiones en el año 2019, durante el año 2020 realizó 44 sesiones. Muchas de ellas fueron sesiones virtuales y obviamente dentro de esas sesiones se priorizaron casos del COVID-19 para que, entre otras cosas, se redujeran los días de evaluación, que en esa diapositiva ustedes pueden ver que pasaron de 36.4 a 5.5 días durante el año 2020. En el tema de dispositivos médicos hay un capítulo que creo que ha sido muy mencionado durante todo el año 2020 y es el tema de los ventiladores mecánicos, cuando en el país, yo creo que en un esfuerzo inédito que ocurrió entre el gobierno, la empresa privada y la academia, aparecieron más de 20 iniciativas nacionales para la fabricación de estos ventiladores. Hoy hay iniciativas como IonHeat, la iniciativa de Unisabana e Inspiramed, que han avanzado muchísimo en la fase 1 de investigación. Y hay otras iniciativas que están trabajando muy duro siempre a través de una comunicación muy abierta entre el grupo investigador, entre los desarrolladores y la agencia sanitaria, el INVIMA, para que esto, con la participación de la comisión revisora de la sala especializada de dispositivos médicos que les mostré anteriormente,
que pasaron de 19 a 44 sesiones, muchas sesiones de esas virtuales, muchas sesiones de esas fueron permanentes para atender temas como, por ejemplo, este de los ventiladores mecánicos, que nosotros esperamos que en cualquier momento el país pueda llegar a contar con esos ventiladores y que tengan sus registros sanitarios. Ya han avanzado, como dije anteriormente, algunos en la fase 1 ya van a pasar a la fase 2, que es esa fase donde ya pasan de cortes pequeñas en la fase 1 a cortes extensas de personas en que se pueden probar los ventiladores. Entonces, reitero, yo creo que esto es un esfuerzo inédito, poquitos esfuerzos hay en la región en donde el gobierno nacional, de la mano con el esfuerzo que hace la empresa privada y la academia, están tratando de sacar adelante unos proyectos tan importantes. Esto era lo que yo les mencionaba de las fases que se utilizan con los dispositivos médicos, la fase de la etapa 1 con las pruebas funcionales las pruebas funcionales y de seguridad, la etapa 2 que son las pruebas en animales, la etapa 3 que son la fase 1, de la fase clínica 1, que es la fase con pequeñas cortes, y pasando después a la fase de grandes cortes. Paso entonces, para hacer uso racional del tiempo, a un tema que es, creo yo, que el tema grueso del cual se ha ocupado el gobierno nacional en este momento desde el punto de vista de salud, y que nos ha tocado a nosotros como agencia sanitaria, de la mano con el Ministerio de Salud, abordar de la manera más responsable dentro del desconocimiento que se tiene de la historia natural de la enfermedad y dentro del desconocimiento que tiene la comunidad científica, no solamente la comunidad científica nacional, sino la comunidad científica internacional sobre el comportamiento de la historia natural de esa enfermedad. Y decía yo que las pandemias han traído grandes retos, y una de las respuestas a esos retos ha sido el desarrollo muy rápido, en menos de un año, de las vacunas que nos ayuden a combatir, a contener esta pandemia por COVID-19 en las diferentes modalidades de las tecnologías que usan las vacunas. Yo creo que esto es fruto también del esfuerzo que han hecho los estados, el convencimiento que han tenido los estados de que estas decisiones se tienen que tomar rápido, requieren de mucho apoyo financiero, requiere de que también haya una conciencia ciudadana para que existan voluntarios que se sometan a las pruebas de estas vacunas, y afortunadamente creo que la humanidad va en la dirección correcta con el plan de inmunización que se tiene. Dicho sea de paso, el de Colombia ha sido un plan de inmunización con un esfuerzo muy temprano, muy grande, por parte del gobierno nacional, liderado por el mismo señor presidente de la República, el doctor Iván Duque, para que en un mercado de una oferta muy limitada y de una demanda frenética, yo creo que Colombia en este momento va a un ritmo de inmunizaciones liderados por el Ministerio de Salud en ese plan nacional de vacunación que se ha diseñado de manera, como diría yo, milimétrica y muy responsable, va en la dirección correcta. En Colombia lo primero que se hizo fue definir una norma para que la agencia sanitaria, para que el INVIMA pudiese tener la posibilidad de hacer autorizaciones de uso de emergencia y estar a tono con lo que sucede con las diferentes agencias regulatorias del mundo, de los países de referencia. Ese esfuerzo lo hizo el gobierno muy temprano y ya tenemos nosotros la norma. Luego se diseñó el Plan Nacional de Vacunación, y en ese Plan Nacional de Vacunación el gobierno estableció que ellos, a través del Ministerio de Salud, iban a tomar la rectoría, y posteriormente vino en buena hora la posibilidad, una vez que el ministerio sí lo estableciera, de la participación de los privados. Por eso es muy importante que nosotros hoy tengamos ese grupo de vacunas, que teniendo en cuenta los dos mecanismos a través de los cuales el gobierno ha tenido acceso a ellas, me estoy refiriendo al mecanismo bilateral por negociaciones y al mecanismo COVAX, nosotros podamos avanzar en ese plan. Hoy hay vacunas con autorizaciones del uso de emergencia, como la vacuna de la compañía farmacéutica Pfizer, AstraZeneca, Janssen está a punto de obtener su autorización de uso de emergencia, Moderna, y por supuesto Sinovac, que también ya la obtuvo. Ese es el universo de vacunas con autorización de uso de emergencia. Y existen vacunas que llegan a través de la evaluación de la Organización Mundial de la Salud en el marco del mecanismo multilateral COVAX,
donde además, orgullosamente, Colombia tiene 3 miembros en ese comité evaluador. Entonces, esas vacunas, decía yo que para que lleguen al país, o llegan por COVAX, o llegan a través de la autorización del uso de emergencia por parte del INVIMA, que tiene una serie de aspectos, como ustedes lo ven en la diapositiva, uno de ellos muy importante, que es que esas autorizaciones del uso de emergencia, todas son condicionadas y todas son temporales. ¿Son condicionadas a qué? Debido a que están en fase 3 de investigación, ellas están condicionadas a su comportamiento o al comportamiento durante el uso. ¿Cómo se evalúa eso? A través de los programas de farmacovigilancia bajo la rectoría de la Organización Mundial de la Salud. Estas autorizaciones de uso de emergencia también fueron posibles gracias a una figura que se contempló en la norma, que es la figura de los diálogos tempranos. Eso nos permitió a nosotros interactuar de manera muy responsable, de manera muy transparente con las diferentes compañías para nosotros tener acceso a la data científica que nos permitiera a nosotros tener tranquilidad en materia de salud pública, como lo tienen todos los países que ya han autorizado estas vacunas para su uso. Luego viene el tema muy importante, o un tema muy importante, como yo decía, que en buena hora se definió, que es la importación por parte de privados de las vacunas para que coadyuven en el Plan Nacional de Vacunación. En este sentido, hay varias premisas que estableció también el gobierno a través de una norma. Y una de esas premisas es que es el titular de la autorización del uso de emergencia quien define, quien tiene la autonomía, las facultades para decidir quién es el particular que va a entrar a coadyuvar en ese Plan Nacional de Vacunación, y quien entre, ese particular que entra al Plan Nacional de Vacunación, tiene que cumplir también, luego de que el titular de la autorización del uso de emergencia ha modificado su autorización e incluido al privado, ese privado también tiene que cumplir con unos requisitos que ha establecido el gobierno y que muy seguramente ustedes conocen detalladamente, pero que yo señalo. Uno, la persona que va a ser parte de este Plan Nacional de Vacunación tiene que tener una experticia, por lo menos, en el manejo, en el almacenamiento, en el transporte y en tutelar la cadena de frío, por ejemplo, de la vacuna. Estos biológicos son muy delicados. Entonces, esa condición, dentro de otras condiciones que ha establecido el gobierno, son casi que condiciones sine qua non para que puedan participar los privados. ¿Y por qué estoy diciendo esto en este foro? Porque a nosotros nos llaman al INVIMA 50, 60 veces al día a preguntarnos cómo hacen para traer vacunas. Entonces, hay un escenario muy complejo porque uno no sabe cómo van a traer las vacunas, porque el doctor Bruce, que no sé si está presente en el foro, que ha sido testigo de primera plana de lo difícil que es acceder a esas vacunas. De hecho, compañías farmacéuticas ya han expresado públicamente que no van a venderla a los privados, sino que solamente le van a vender a los gobiernos. No sé cómo hacen para acceder a la vacuna. Y segundo, esta vacuna no la puede traer cualquiera, en el sentido de que quien la traiga tiene que cumplir con esas condiciones que den garantías en materia sanitaria, en materia de salud pública. Entonces, muy importante que esto quede claro en el marco de este foro, para que quien tenga estas iniciativas, que son muy valiosas, se apeguen a las normas que están establecidas en esa materia y que están contempladas, como dice la diapositiva, como aparece en la diapositiva, en la resolución 507 del 2001. En donde, repito o reitero, una de las condiciones más importantes es que solamente pueden entrar las vacunas que tengan autorización de uso de emergencia expedida por el INVIMA, y es el titular quien define a quién delega, a qué privado delega para el manejo de esas vacunas, coadyuvando con el plan de vacunación que tiene diseñado el gobierno. Paso a otro tema, ojalá sin atropellarme, me preocupa el tiempo, es el tema de los ensayos clínicos con medicamentos y productos biológicos. Esto yo creo que es una de las cosas que Colombia ha tenido o le ha ido bien dentro de lo que se puede llamar así en el medio de una pandemia. Hoy hay muchas compañías
que han decidido que parte de sus ensayos clínicos se desarrollan en el país. Y creo que esto es una refrendación, una confianza que muestra la industria de la investigación y del desarrollo, no solamente en la agencia sanitaria, en INVIMA, sino también en la capacidad instalada en todas aquellas instituciones que hoy están certificadas en buenas prácticas clínicas, pero más importante aún, una confianza que ha tenido la industria de la investigación y el desarrollo en el talento humano colombiano, en nuestros médicos, en nuestros profesionales de la salud, en nuestros médicos y profesionales afines. De tal manera que el gobierno entonces no le quedaba otra, el gobierno tuvo que también ponerse a tono y ahí aparecieron unas normas, iniciativas también del INVIMA y del Ministerio de Salud para que nosotros pudiésemos facilitar eso, primero certificando más instituciones en buenas prácticas clínicas, segundo facilitando, mejorando los tiempos, que es el último enunciado que hay en la diapositiva esta, los tiempos regulatorios, que disminuyeron muchísimo para dar respuesta a las solicitudes de aprobación de protocolos, lo mismo que algunas resoluciones y circulares que permitieron, por ejemplo, la alianza entre instituciones certificadas, la exoneración de la tarifa para investigación de productos alrededor del COVID y el consentimiento informado remoto también apalancado en todo este tema de transformación digital que era tan necesario. Y fue así como Colombia, ahí en esa gráfica pueden ver cómo Colombia ha evolucionado en el total de protocolos evaluados entre el año 2018 y 2020. La diferencia es muchísima, se ve un incremento del 53.3% en lo que tiene que ver con la aprobación de estos protocolos, y que en esta diapositiva mostramos de manera muy resumida. A la fecha se han recibido 55 solicitudes, para evaluar ensayos clínicos para COVID-19 que arrojan 33 ensayos clínicos ya aprobados y en curso, 10 protocolos con requerimientos, 4 protocolos que han sido abandonados voluntariamente, 3 protocolos desistidos, también por financiación, por falta de datos, etcétera, y 5 protocolos negados. De los ensayos clínicos para COVID-19 que actualmente están en curso en Colombia, el 38.1% corresponden a iniciativas adelantadas por la academia y la comunidad científica nacional, y el 62% casi financiados por la industria farmacéutica. Nos quedan 5 minutos, gracias. Estos son los estudios que han sido aprobados para vacunas para COVID-19. Está la vacuna de Janssen, que tiene dos estudios que están corriendo, uno en una dosis, otro en 2 dosis. La vacuna de CureVac, la vacuna de la farmacéutica Clover Biopharmaceuticals, la vacuna recientemente que se solicitó el estudio, que es el de Sanofi Pasteur. Y esto incluye muchísimos voluntarios que han sido objeto de la vacuna y por supuesto también del placebo, pero que también se han beneficiado de alguna manera de este proceso de inmunización. Los aportes de la Agencia Sanitaria de Investigación y logros del país durante la emergencia actual, nosotros nos atreveríamos a resumirlos de la siguiente manera. Hay un acompañamiento técnico permanente a la academia, a la comunidad científica, con quien tenemos un diálogo muy abierto. El posicionamiento de Colombia como país para la llegada de nuevos estudios, ya lo decía anteriormente, para el tratamiento y la prevención de COVID-19, no solamente de las vacunas, sino de muchas sustancias que se están estudiando alrededor de esto. Los centros de investigación de Colombia certificados en buenas prácticas han participado en ensayos clínicos de vacunas que permitirán muy seguramente aportar a la data mundial para los análisis de seguridad, de inmunogenicidad y particularmente de eficacia. Y lo que expresaba anteriormente, 3 comisionados de nuestra sala especializada de medicamentos que hacen parte de la comisión revisora, de esa figura autónoma e independiente de la entidad, hacen parte del equipo evaluador de las vacunas en la estrategia COVAX de la Organización Mundial de la Salud. Algo sobre el panorama de innovación en el futuro post-COVID con tecnologías sanitarias. Esto es una diapositiva de pronto que muestra algo sobre el mercado que no es tanto del resorte de las competencias del INVIMA, pero que muestra de alguna manera cómo el mercado latinoamericano, sobre todo en Centroamérica y en Sudamérica, está con mucha avidez por todo este tema de dispositivos médicos. Tema de trámites asociados a estudios clínicos con dispositivos médicos y reactivos de diagnósticos, cómo se han aumentado en un 770
Eso es lo que ha traído la pandemia y así es como Colombia ha respondido. Colombia está participando activamente en buscar soluciones, está participando activamente en esos retos que nos ha traído la pandemia. Y eso habla bien de la comunidad científica nacional, pero habla también muy bien de la agencia regulatoria que tiene el país, que reitero es de referencia regional. Algo sobre las áreas terapéuticas de los protocolos con dispositivos médicos que se están desarrollando en Colombia y para mostrar aquí solamente cómo aparecieron un 18% de iniciativas en el área de cuidados intensivos, que esto muy seguramente es debido al tema de la pandemia. Y quiero terminar esta intervención, que creo que estoy sobre el tiempo para hacerlo, con los retos. Y estos retos nosotros los hemos compartido en diferentes escenarios en la Cámara Farmacéutica de la ANDI, los hemos compartido con AFIGRO, los hemos compartido con ASIMPAR, pero son retos que tienen que ver con la parte administrativa de la entidad, por supuesto, de la dirección de medicamentos, con temas tan importantes como la unificación de criterios, temas que tienen que ver con la transformación digital en la base de datos, temas muy delicados como de la publicidad, temas de la nueva plataforma de cívicos, el aplicativo para el grupo de apoyo a la comisión revisora, que ya tenemos un convenio con Impulsa, alianzas estratégicas que hemos hecho con el Banco Interamericano de Desarrollo para mejorar en el marco de esa transformación digital, apalancados en esa transformación digital con capacitaciones de ONUDI, con la participación del MINSIC y de Impulsa también, para mejorar todos esos procesos y procedimientos. El modelo de eficiencia y productividad, en fin, requiere de planeación, ejecución, seguimiento. Esto es semanal y que cierre el trámite. Y nosotros seguimos avanzando y ojalá nosotros, antes de finalizar el gobierno, nosotros podamos mostrarle al país y mostrarle a la industria unos avances reales en todos esos procesos y procedimientos que se deben ver redundados en algo que tiene que ser connatural a la entidad, que es la eficiencia. Para eso estamos trabajando con la transformación digital, para eso estamos trabajando en todos estos procesos y procedimientos y para eso estamos trabajando también de la mano con el Ministerio de Salud, de tal manera que nosotros podamos avanzar en temas normativos como por ejemplo el proyecto de modificación del decreto 677, el proyecto de modificación de la resolución 8430 de 1993, para actualizar normas científicas, técnicas y administrativas, para seguir apalancando todo ese proceso de investigación en salud, el fortalecimiento del programa de farmacovigilancia, muy importante en el marco del Plan Nacional de Vacunación. Si a mí me preguntan hoy, dentro de la experiencia que yo he adquirido en el tema regulatorio, producto de los años que he estado en el INVIMA, quizás cuál es el hecho más relevante y cuál es el núcleo de atención en todo el proceso de vacunación de Colombia desde el punto de vista académico y científico, yo creo que se centra en gran parte en la farmacovigilancia. Y en eso nosotros hemos sido muy cuidadosos, hemos estado muy articulados en el nivel nacional y muy articulados también con el nivel internacional, con la Organización Mundial de la Salud, que tiene la rectoría de todo este programa. Estos son los retos que hay en dispositivos médicos, que ustedes también los conocen muy bien, y parte de esos retos pasan por avanzar en la actualización normativa, en tener una norma fuerte para las buenas prácticas de manufactura, en la regulación específica para investigación clínica, también con dispositivos médicos y reactivos de diagnóstico, y ayudar a algo muy importante que ya tiene la industria farmacéutica, que es una clasificación ATC. Ojalá nosotros podamos tener una codificación de los dispositivos médicos y reactivos de diagnósticos para avanzar en todos los estudios farmacoeconómicos, en todos los estudios de tecnovigilancia. Es un tema muy importante en ese sentido. Yo creo que cumplí, fui juicioso con el tiempo, creo que no me pasé. Quiero terminar primero dando un nuevo saludo con mucho afecto a la industria que hoy nos acompaña en este foro, a todos los asistentes, dar mis agradecimientos a la ANDI, a todos sus directivos, al doctor Bruce McMaster, a todos los directores de las cámaras que han tenido la generosidad y nos han permitido intervenir en este importante foro, y desearle todos los éxitos para que se desarrolle de la mejor manera. Tenemos que autocuidarnos, tenemos que lavarnos las manos, tenemos que estar en ambientes ventilados, tenemos que guardar la distancia,
tener disciplina social y tenemos que vacunarnos. Muchas gracias al doctor Bruce McMaster, a la Andy por tener esa iniciativa tan importante de coadyuvar en el Plan Nacional de Vacunación. Y muchas gracias a la industria farmacéutica que investiga, que desarrolla, por darnos la oportunidad a nosotros, a la humanidad, de tener una alternativa para combatir esta pandemia, y a la industria nacional a prepararnos para instalar capacidad en el país y que no nos coja otra vicisitud de esta magnitud con los brazos abajo. Muchas gracias a todos.